hermanos, y vamos a orar por la predicación de hoy. Padre amado, gracias te damos, Señor, gracias te damos por la vida que nos has concedido. Todavía ha estado lloviendo de manera intensa, apenas hace rato cayó lluvia y te agradecemos, Señor. Gracias porque a través de ella renuevas, das vida a las plantas, a los animales, a los seres humanos, Señor. Un líquido tan vital y tan importante, Señor, como es el agua. Danos también la capacidad de cuidarla, de ser responsables en el uso y en la administración de tu creación, Padre Celestial. Nos gozamos porque estamos preparados para poder estudiar, meditar, Señor, en la Escritura en este momento. Ilumina nuestro entendimiento, lávanos de nuestros pecados para que no haya estorbo entre tú y nosotros, Señor, que nuestro espíritu esté en conexión con el tuyo, Padre, para que seamos sensibles a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a pedirles, por favor, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 20. Estamos, hermanos, estudiando una serie que se llama Consejos para la Vida Diaria, que es una serie de predicaciones del libro de Proverbios. Estamos meditando en este maravilloso libro. Hermanos, lo estoy leyendo ahorita otra vez, ¿verdad? Ya no sé cuántas veces he leído este libro. Y de verdad que me quedo maravillado de la cantidad de consejos que podemos encontrar para nuestra vida cotidiana. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que me parece no solamente importante, sino incluso delicado. Ya en otro momento hablé acerca de lo relevante que es que seamos obedientes, que honremos a nuestros padres. Pero hay un tema, hermanos, que va relacionado con el mismo, que yo no quisiera pasar por alto, dada no solamente la relevancia, sino la consecuencia. Me preocupa más la consecuencia de que alguno de nosotros, como hijos de Dios, pudiéramos estarle fallando a Dios en esto. El título de la meditación, de la predicación de este día, el consejo para la vida cotidiana que vamos a ver el día de hoy, se llama Nunca maldigas a tus padres. Nunca maldigas a tus padres. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 20 y 27, dice así, el primero, Proverbios 20, 20, al que maldice. La palabra hebrea maldecir, hermanos, es diferente a la palabra en español maldecir. O por lo menos, si no en su significado, sí en la connotación cultural. Culturalmente, si en México nosotros decimos, es que dijo una maldición, se nos viene a la mente que dijo una grosería, ¿no? Que dijo una mala palabra. Oye, ¿ya viste cuántas maldiciones está diciendo? Bueno, seguramente está incluido dentro de esto. La palabra hebrea que se traduce aquí, hermanos, al español como maldecir, es una palabra que no solamente se refiere a esas expresiones vulgares, groseras, que podemos tener para con nuestros padres, sino de menosprecio. El simple hecho de que yo le hable con desprecio o mire con desdén, fíjense qué interesante, el simple hecho de que yo le hable con desprecio o mire con desdén a alguno de mis padres, le levante la voz, le responda mal, le tuerza la boca, le azote la puerta, le levante la mano o lo ignore, es ya una falta grave que puede estar incluida en la palabra maldecir. Qué impresionante. Estudiando esto, hermanos, me quedaba yo preocupado y decía, Señor, ¿cuántas veces, sin conocer la gravedad de lo que vamos a estudiar el día de hoy, habremos hecho esto? Al que maldice, al que desprecia, al que desdeña a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Quiero que vayan conmigo al versículo 27. ¿Qué es la lámpara? ¿A qué se refiere la lámpara? Proverbios 20:27 nos da una ilustración o nos amplía la idea de una manera muy clara.
o por lo menos vamos a tratar de que nos ayude a entender qué es esto, qué es la lámpara de la vida. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Vamos a empezar entendiendo lo primero. ¿Qué es una lámpara? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué nos sirve una lámpara? ¿Para alumbrar? No. Una lámpara, hermana Genoveva, hermanas, hermanos, es un instrumento habitualmente de baterías que algunas familias acostumbrábamos a tener hasta antes de que aparecieran los teléfonos, que ahora ya tienen una lámpara incluida, a la cual solemos acudir cuando vamos a ingresar o a atravesar o a buscar algo en un lugar oscuro, porque necesitamos que nos alumbre, que nos ayude a ver con claridad. Cuando la palabra de Dios dice que la lámpara se va a apagar en oscuridad tenebrosa, y cuando el versículo 20 dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, se refiere a la vida. Dios, cuando nos dio la vida, dice, sopló en nosotros su espíritu. El espíritu es lo que nos da vida. Ahora, ese espíritu que Dios nos los dio para que sirviera como una lámpara que alumbrara nuestra vida al darnos la capacidad a través de la conciencia de darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es o bueno o es malo. Cuando yo como hijo actúo de una manera irrespetuosa con mis padres, sí, faltándoles al respeto, gritándoles, ofendiéndolos, maldiciéndolos, menospreciándolos, avergonzándolos o avergonzándome, es como si yo los estuviera maldiciendo. Esa lámpara, esa conciencia que Dios puso en mi vida no está funcionando, no está haciéndola, no estoy permitiendo que Dios a través de ella me concientice de que lo que yo estoy haciendo no es bueno y Dios puede tomar la decisión de apagarla, es decir, de quitarme la vida. Qué impresionante. Entonces, yo quiero hacer un llamado. Todas las personas en algún momento hemos discutido con nuestros padres. Esto podemos decirlo, es algo normal en la vida. Bueno, pero el problema radica no en el hecho de que en algún momento vamos a discutir con nuestros padres, sino de que hay hijos que no miden sus palabras. Es entendible que de repente nos enojemos. Es entendible que quizás, y no justificable, aclaro, es entendible, pero no justificable que en algún momento en el enojo se nos salga a decirle algo. Pues es que estás loco, es que eres esto, es que eres el otro, es que eres aquello. Porque a veces, insisto, no es justificable, se nos salgan palabras. El problema radica cuando ese hijo ya lo hace una y otra y otra y otra vez, olvidándose del valor que escuchen esto, olvidándose del valor que ante los ojos de Dios tienen nuestros padres para nosotros. Si la palabra de Dios dice que fíjense, el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre, es el primero. Eso ya me da un peso, eso ya me da una relevancia. Y si por consecuencia, ¿verdad? O en contraparte, el hecho de que honrarlos es el primer mandamiento con promesa, entonces no hacerlo habla ya de una gravedad. Vuelvo al punto. El hecho es que algunos hijos no miden sus palabras, se ofenden duramente a sus padres, pero esto, hermanos, es algo que ocurre no una vez, sino repetidamente. Y un padre cristiano no debería de permitir que su hijo haga eso. Un poquito más adelante vamos a ver lo que está pasando, hermanos, con nuestras generaciones últimas. Un adolescente o un hijo cristiano debe de aprender, hermanos, a controlar su carácter, su temperamento, porque debe de entender, por lo menos un adolescente, un joven, un hijo, incluso nosotros ya como adultos, si tenemos alguno de nuestros padres o ambos, debemos de entender, hermanos, que es algo muy serio, muy grave el ofender, el lastimar a nuestros padres, el maldecirlos, porque Dios podría apagar la lámpara, es decir, quitarnos nuestra vida. Hermano, hermana, si tú y yo tenemos un problema con nuestros padres,
Hoy es un buen momento para arreglarlos. A lo mejor te maltrataron, a lo mejor te abandonaron, a lo mejor te hirieron, a lo mejor te lastimaron. Arregla las cosas antes de que se mueran para que no queden cosas pendientes. 2, antes de que te lamentes. 3, porque no es bueno mantener rencor y enojo en nuestros corazones. Porque cuando nosotros tenemos rencor hacia nuestros padres, es muy probable que los hayamos maldecido más de una vez. ¿Vamos bien? ¿Sí logro comunicar lo relevante que es esto? ¿Lo peligroso que es esto? Ahora bien, quiero que vayamos a la palabra de Dios, al capítulo 30, versículo 11. Porque la Biblia no solamente dice en el versículo 20, en el capítulo 20, que al que maldice a su padre o a su madre, se le apaga su lámpara en oscuridad tenebrosa, es decir, que morirá de una manera. Hermanos, esa frase, se apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, da la idea de que va a tener una muerte espantosa. Platicando hace unas semanas en el discipulado a los nuevos creyentes, hablamos acerca del hecho de que los cristianos debemos de estar preparados para el día de nuestra muerte. Y la gran mayoría de hermanos concordaban en decir, híjole, pues yo nomás le pido a Dios que sea una muerte tranquila, que sea en mi camita ahí, ¿no? Que no lo sienta, decía, que no sufra, decía un hermano. Bueno, si quieres que tu muerte sea una muerte tranquila sin sufrir, no maldigas a tus padres. Porque si no, la muerte puede ser trágica, espantosa. Pero yo decía algo hace rato y quiero que vayamos a la palabra de Dios para que sea ella la que nos hable con más claridad. El 30:11, ¿estamos allí? Voy a leer la palabra de Dios, hermanos, 2 veces. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Estamos en una época, hermanos, en la que pareciera que los padres le tienen miedo a los hijos. Es cierto que antes tal vez los padres nos equivocamos en la manera que disciplinamos a nuestros hijos, pero hoy se ha caído en el error en el que de plano no hay disciplina, no hay castigo. Yo conozco padres que les da temor levantarle la voz a sus hijos, gritarles, tomar una vara y aplicarles un par allí y no es una palabra vulgar, aunque lo parezca, en las nalgas, ¿verdad? A esos niños que están siendo rebeldes, que están siendo groseros. Hermanos, es triste ver niños en la calle, adolescentes, ver cómo les gritan a sus padres y cómo los patean y cómo los ofenden y cómo los lastiman y cómo los mandan bien lejos, y los papás, como si nada. Estamos criando probablemente una generación que va a terminar maldiciendo a sus padres. Una generación que está acostumbrando a sus hijos a darles todo, todo, todo. Hay padres que se están matando en el trabajo por darle todo a sus hijos. Esos hijos no van a terminar agradeciendo porque van a crecer pensando que todo lo merecen. Ese es el problema. Van a crecer pensando que todo lo merecen. Y cuando salgan al mundo y se den cuenta que las cosas cuestan, hermanos, van a terminar aborreciendo a sus padres. Porque hay muchos hijos hoy ya grandes, ya viejos, que no se van de sus casas. Eso está pasando mucho hoy. Hay muchos hijos ya viejos que no se van de sus casas porque están bien cómodos siendo mantenidos por sus padres. Conozco personas ya mayores, adultos mayores, que tienen que trabajar para mantener a sus hijos. Un día una persona me preguntó, ¿cómo le hago para hacer que mi hijo de 40 años se busque un trabajo porque no quiere? Y por más que le digo, se enoja, me grita, me ofende, me lastima. ¿Sabes? Mandarlo a los 40 ya va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Eso debió de haber ocurrido cuando era pequeño. Dice la palabra de Dios, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Porque hay muchos jóvenes que están terminando mal en la vida, probablemente, hermanos, por las malas decisiones que toman, pero también probablemente
porque han maldecido a sus padres o a sus madres. Es que no le va bien, es que no le rinde el dinero, es que no le funciona el negocio, es que le va mal en el trabajo, es que esto es... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha maldecido a su padre y a su madre. En Proverbios, si no lo hagan ahorita, pero si ustedes leen el contexto del capítulo 30, versículo 11, el autor de Proverbios está hablando de 4 tipos de personas aborrecibles. Los hipócritas, no voy a hablar de eso, los vanidosos tampoco, los opresores tampoco, los hijos irrespetuosos. La palabra de Dios dice que entre los 4 tipos de personas más aborrecibles que existen son los hijos que maldicen a sus padres. Qué tremendo. Por eso es que el consejo para la vida diaria que estamos estudiando el día de hoy, hermano, es nunca maldigas a tus padres. Y si lo hemos hecho, en este momento o al rato, vayamos a pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, porque yo no quiero que mi vida, que mi lámpara se apague en oscuridad tenebrosa. No quiero morir de manera cruel, horrible. Vamos a leer un par de versos más, el tiempo lo permite, habla me permite afirmar la idea, el capítulo 13 también de Proverbios y el capítulo 24 también de Proverbios. Primero quiero que leamos el capítulo 13, versículo 9. Así que la próxima vez que ustedes y yo, hermanos, discutamos con nuestros padres, cerremos la boca. Y si sentimos que nos estamos enojando, mira, mejor hazle como de repente le hacen así en el deporte, ¿no? O sea, un tiempo fuera, porque si no, vamos a terminar pecando gravemente contra Dios, contra ellos, ¿verdad? Y exponiéndonos nosotros a una disciplina severa de parte de Dios. Dice 13:9 de Proverbios, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. 24:20. Proverbios usa mucho el término lámpara para referirse a la vida. Proverbios 24:20, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Entonces va de nuevo, hermanos. Con la metáfora de la lámpara, la palabra de Dios pone énfasis, escucha esto, con la metáfora de la lámpara, la Biblia pone énfasis en la capacidad de nuestro espíritu de alumbrar nuestra vida y de hacernos entender si las acciones que estamos llevando a cabo son buenas o no. El Espíritu de Dios nos fue dado para hacernos capaces de percibir entre lo bueno y lo malo, de decidir entre lo bueno y lo malo, de tal manera que ante los ojos de Dios no hay excusa. Es que mi padre y mi madre me abandonaron, me lastimaron, me golpearon, me hicieron. Sí, dice Dios, pero no tenías que maldecirlos. No lo hagas, dice Dios. No tienes excusas. La lámpara de Jehová, hermanos, nos fue dada por Dios. El espíritu humano nos fue dado por Dios para que a través de ese espíritu tuviéramos contacto con Él y actuáramos conforme Él lo manda. Que iluminara nuestra vida, nos hiciera capaces de ver nuestra propia naturaleza, para que nunca Él como juez decida que moriremos. Vamos a regresar al libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 17, y vamos a ver, hermanos, que muy probablemente, no me atrevo a asegurarlo, Éxodo 21, 17, muy probablemente, no me atrevo a asegurarlo, Salomón, el autor de los Proverbios, tenía en mente precisamente lo que estaba en la ley. Y en la ley hay por lo menos 2 referencias que concuerdan perfectamente con lo que estamos estudiando nosotros. Dice Éxodo 21, 17, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Quiero que nos demos cuenta, hermanos, que Proverbios dice, su lámpara se apagará en oscuridad tenebrosa. Da la idea de que su fin no va a ser bueno. Salomón como que todavía en el proverbio está diciendo, ya maldijo a su padre, ya maldijo a su madre o ambos, y entonces el final de esta persona va a ser malo. Pero lo que la ley está diciendo es, va a ser malo inmediatamente.
No sé si me explico. Por eso decía yo hace rato, hermanos, no criemos una generación que nos maldiga. No permitas que tus hijos te maldigan. En ese momento cállalos, en ese momento deténlos, en ese momento disciplínalos. Y hermanos, con todo respeto, así sea un pequeñito o sea un viejo, no lo permitas. No le tengas temor, no le tengas miedo. Porque cuando tú lo permites, en lugar de ayudarle, le estás haciendo daño. No sé si me explico. Porque al permitírselo, estoy haciendo que un día lo que yo no le voy a hacer, Dios se lo haga, porque Dios sí es justo. ¿Sí me explico? Dios es justo. Él valora la paternidad. Y valora la paternidad porque la relación que hay entre un cristiano y Dios es, ¿qué relación? ¿La de amigos? De un padre y sus hijos. Y los padres somos como una imagen visible ante nuestros hijos de Dios. Imperfecta, por lo menos yo sí, pero somos eso. Y si no somos capaces como hijos de honrar a quienes vemos, ¿creen ustedes que vamos a honrar a Dios? No puede haber un cristiano que deshonra a sus padres, que los maldice y orar a Dios. No puede haber un cristiano, una cristiana que maldice a sus padres y está aquí cantando felizmente y diciendo gloria a Dios. ¿Sí me explico? No. Hablando mal de sus padres, menospreciando a sus padres, desechando a sus padres. ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar aquí? ¿Cómo puedo estar aquí pretendiendo adorar a Dios cuando estoy deshonrándolos, maldiciéndolos, menospreciándolos? No se puede. Levítico 29. La palabra de Dios dice, afirmando, todo el que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Punto. ¿Por qué? A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. La vida, escuchan Proverbios 13:9, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Entonces, hermanos, estoy entrando a la recta final. El consejo para la vida diaria que estamos estudiando, hermanos, el día de hoy se llama, nunca maldigas a tus padres, porque las consecuencias sobre tu vida y sobre la mía serán graves. El propio Señor Jesucristo reprendió a los judíos de su tiempo porque ellos enseñaron a los hijos a deshonrar a sus padres. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, y insisto, en la recta final. Mateo capítulo 15, versículos 2 al 6, dice lo siguiente. Mateo 15, 2 al 6. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen? O sea, muy espirituales. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. A ver, espérame. Los opositores a Jesús nosotros somos muy espirituales porque mira, nos lavamos las manos de acuerdo a la tradición, somos puros. Dice el Señor, no. Ustedes quebrantan la palabra de Dios y la quebrantan haciendo que los hijos deshonren a sus padres y que de manera contraria los maldigan. A ver, espérame, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Si un padre veía en desgracia, si un hijo veía en desgracia a su padre, pero estaba enojado con él, no lo ayudaba. ¿Por qué lo voy a ayudar? ¿Por qué lo tengo que ayudar? ¿Cómo? Pues, ¿y qué me dijo? ¿O cómo me trató? Tenía para ayudar a su padre. Pero dice, no le voy a ayudar. Pero como tenía el dinero, dice, es corbán. Es que esto ya se lo había prometido a Dios. Y entonces ante los ojos de la ley, de los fariseos, decían, no, esto ya no se lo puedes dar a tus padres porque eso ya se lo prometiste a Dios. Ándale, que tus padres se mueran de hambre, dáselo a Dios. Dice Jesús,
eso equivale a maldecirlos. Dice el Señor, porque yo prefiero que lo que supuestamente me querías dar a mí, se lo des a ellos. ¿Sí nos damos cuenta de la equiparación que está haciendo Jesús? Aquí no hay una maldición de palabra, hay un menosprecio de hecho, porque se puede hacer. Y Jesús por eso los está reprendiendo. Lo que está diciendo es, tienen que enseñarle a sus hijos a ayudar cuando tienen la posibilidad de hacerlo. A lo mejor no la tienes, está bien, ni modo. Pero si la tienes y no quieres hacerla, pero quieres, por eso decía yo hace rato, tal vez suena duro lo que digo, ¿no? Vengo aquí ante Dios, Señor, me lavo las manos, vengo a tu casa, canto, sirvo, voy a la obra, pero no eres capaz de ayudar a tu propio padre y a tu madre, pues entonces, ¿cómo puedes ir a otro lado a predicar cuando tú no eres capaz de hacerlo con tus padres? El consejo entonces para la vida diaria, ¿cuál es, hermanos? Nunca maldigas a tus padres. Hermana. Así es, así es. Ujú. Acompañarlos, llevarlos al médico, el cuidado que se debe dar. Así es, así es. Dice el Señor, no hay excusa. Y a mí me pareció de verdad impresionante. Honestamente, yo antes no lo había visto de esa manera, pero Jesús está reprendiendo a los judíos de su tiempo, como muchas veces también enseñamos equivocadamente a otros. Y de esa manera cubrimos algo que es grave. Que Dios los bendiga, hermanos.